Buenos días, licenciado. Mi nombre es Inda Maya y junto con mi compañero Lisandro Rodolfo somos los encargados de desarrollar el tema número 23 que corresponde a los exámenes de laboratorio como parte del seminario, esperando como siempre cumplir con sus criterios, con sus parámetros establecidos para lograr un buen resultado. Así que, sin más que decir, continuamos con la presentación o la exposición de nuestro tema. Iniciamos hablando sobre el hemograma, pero este está compuesto de otro tipo de exámenes que vamos a desarrollar poco a poco. El primero es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en nuestros glóbulos rojos y es la encargada de llevar ese oxígeno que necesita nuestro cuerpo o nuestros tejidos. Es importante porque de ella va a depender que nuestros tejidos tengan esa cantidad de oxígeno que necesitan para realizar su funcionamiento adecuado. Pero los valores para la mujer y para el hombre son diferentes. En el hombre, por ejemplo, tenemos que es de 13.8 a 17.2. Caso contrario para la mujer, que son menores, que es de 12.1 a 15.1 gramos por decilitro. Pero bien, este análisis, el análisis de la hemoglobina, nos puede ayudar a detectar diferentes condiciones de la salud, como por ejemplo, tenemos hemoglobinopatías, que son problemas hereditarios de la hemoglobina. También podríamos presentar algún tipo de anemia. Esto es muy importante porque está muy relacionado con problemas de la sangre y estas podrían ser por deficiencia o incluso autoinmunitaria, etc. Problemas también en el embarazo. Hay mujeres que tienen un desprendimiento prematuro de la placenta y eso pues también podría ser un indicador. Pero bien, en cuanto a los niveles más bajos de la hemoglobina, podríamos tener que de esto se pueden deber, mejor dicho, a diferentes tipos de anemias. Esto pues es clave, es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Destrucción de los glóbulos rojos y otras causas que se investigan en el laboratorio. También podrían ser, por ejemplo, las leucemias, que están relacionadas completamente con todo el tema de la salud de la sangre. La desnutrición también es algo que está muy relacionado y la deficiencia de las vitaminas, en este caso la vitamina B12, vitamina B6, el folato, el hierro, etc. También podría ser un marcador de hipoxia, que es pues el bajo oxígeno en la sangre, fibrosis pulmonar, polisemia vera, que es una excesiva producción de glóbulos rojos. El siguiente examen que compone el hemograma completo es el hematócrito. ¿Y de qué se trata este examen? Bueno, este examen nos da o nos mide, mejor dicho, el porcentaje del volumen total de nuestra sangre que está compuesta de glóbulos rojos. En pocas palabras, nos dice qué cantidad de sangre está utilizada en los glóbulos rojos. Y como en el caso de la hemoglobina, los valores varían para la mujer y para el hombre. En este caso, para el hombre son de 40.7 a 50.3% y en el caso de la mujer es de 36.1 a 44.3% los valores normales. Ahora bien, este examen nos puede decir algunos problemas que nosotros podríamos presentar en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, y estos problemas por los que el médico puede recomendar hacer este examen es por una sospecha de anemia. Eso pues está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la sangre. También los valores bajos que nos den estos resultados podría indicar cualquier tipo de anemia de las que mencionaba. También puede ser por un sangrado, en el caso de las mujeres que cuando tienen su periodo desprenden mucha sangre. Eso también podría ser necesario para evaluar todo este tema de la sangre, de los glóbulos rojos, cómo está. La desnutrición, también un niño que esté desnutrido va a presentar un hematócrito pues mucho más bajo. En el caso también de la deficiencia de las vitaminas como el folato, vitamina B12, vitamina B6, el hierro. Pero ¿qué pasa cuando tenemos niveles más altos? Esto no es beneficioso tampoco. Tenemos que podría ser un indicador de las cardiopatías congénitas, eritroblastosis, podría también ser causa de una hipoxia, que es el bajo oxígeno en sangre, una fibrosis pulmonar, por ejemplo. Entonces el hematócrito en general se encarga de darnos el conteo de esa sangre que está compuesta en nuestros glóbulos rojos. El siguiente examen es el conteo de hematíes y es un examen que, como su nombre lo indica, nos da un número total de glóbulos rojos presentes en nuestro cuerpo. Y los valores normales para el hombre tenemos que de 4.7 a 6.1 millones de células por microlitro y en el caso de la mujer sería de 4.2 a 5.4 millones de células por microlitro. Las razones generales por las que se realiza este examen podría ser para diagnosticar cualquier tipo de anemia, cualquier problema de la salud que afecte a los glóbulos rojos. Podríamos realizar el conteo de hematíes.
Pero ¿por qué afecciones adicionales el médico podría indicarle que se realice este tipo de examen? Por cualquier tipo de anemia. Por eso, generalmente, el médico va a ordenar un conteo de hematía. Pero bien, tenemos que el número de glóbulos rojos más alto de lo normal puede deberse a consumo de cigarrillos, cardiopatías congénitas, deshidratación como por ejemplo por alguna diarrea severa, un tumor renal, un carcinoma de las células renales. Pero también mencionaron un dato importante y es que tenemos fármacos que van a aumentar el valor de esto conteo de hematía. Entre ellos tenemos a la metildopa y a la gentamicina. Pero estos van a aumentarlos temporalmente y luego pues van a volver a su normalidad cuando dejemos de utilizar el medicamento. Ahora bien, cuando tenemos un valor menor del que ya está establecido del conteo de hematía, podría ser por varias razones. Entre ellas tenemos por la anemia, por una insuficiencia de la médula ósea, por una deficiencia de eritropoyetina, esto podría ser también por hemólisis, por una hemorragia, por una leucemia también podrían verse afectados los glóbulos rojos, claro, porque es una enfermedad de la sangre. Y dentro de los fármacos que se encargan de bajar este número de glóbulos rojos, tenemos a los fármacos quimioterapéuticos, obviamente, porque sabemos que son fármacos que matan a las células que son malas en nuestro cuerpo, a las que están provocando ese cáncer, pero también él no tiene un, ¿cómo decirlo así? Para diferenciar esas células, él no puede hacerlo de las células buenas, entonces él también arrasa con esas células, por decirlo así, por esas células buenas también que tenemos en nuestro cuerpo, entonces son fármacos muy agresivos que pues van a disminuir considerablemente el número total de los glóbulos rojos. El siguiente examen de laboratorio que nos pide el hemograma completo es el índice de eritrocitos, en donde tenemos primero el volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio normal es de 80 a 96 y este en general nos dice el tamaño de los glóbulos rojos, la morfología de los glóbulos rojos. Tenemos también la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que está presente en cada glóbulo rojo, en donde la cantidad normal es de 28 a 32 picogramos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina relativa de la célula por glóbulo rojo, y su valor normal es de 32 a 36%. Ahora, tenemos los valores normales para este examen y en el volumen corpuscular medio tenemos que va a ser de 80 a 100 femtolitros. En el caso de la concentración de hemoglobina corpuscular media tenemos que es de 27 a 31 picogramos por célula. Y en el caso de la concentración de hemoglobina corpuscular media tenemos que es de 32 a 36 gramos por decilitro. Entonces, en general, tenemos que este examen nos ayuda a nosotros a poder clasificar el tipo de anemia porque existen muchos tipos diferentes de anemias, entonces este examen nos sirve para eso. Y sobre este examen tenemos que, sobre la base de estos, la cantidad de células de hemoglobina corpuscular media es donde vamos a poder clasificar al tipo de anemia. Ahora bien, en esta diapositiva tenemos unos ejemplos en donde nos dice que el volumen corpuscular medio inferiores al límite normal o más bajos nos va a decir que es una anemia microcítica. En el caso del volumen corpuscular medio que está dentro de lo normal tenemos una anemia normocítica. En el caso del volumen corpuscular medio que está superior al límite normal tendríamos una anemia macrocítica. En el caso de la hemoglobina corpuscular media tendríamos que los valores inferiores al límite normal más bajo sería una anemia hipocrómica y en el caso del volumen corpuscular medio que esté dentro de un rango normal sería una anemia normocrómica. En el caso del volumen corpuscular medio que sea superior al límite normal más alto sería una anemia hipocrómica. Ahora bien, los significados de los resultados anormales del examen se utilizan para diagnosticar la causa de la anemia también. Y en el caso de la anemia normocítica o normocrómica, tenemos que es causada por una pérdida de sangre repentina. Y esto podría ser, por ejemplo, por prótesis de válvulas en el corazón, por ejemplo, sepsis, tumor, enfermedad prolongada o anemia aplásica. En el caso de la anemia microcítica o hipocrómica, tenemos que es causada por la deficiencia de hierro o intoxicación con plomo o incluso talasemia. Y en el caso, por último, de la anemia microcítica y normocrómica, tenemos que es causada por una deficiencia de la hormona eritropoyetina.
Entonces, eso sería con respecto al conteo de eritrocitos o al índice de eritrocitos, mejor dicho. Continuamos desarrollando y el siguiente examen de laboratorio que nos pide el hemograma completo es el conteo de leucocitos. Para recordar, ¿verdad? Los leucocitos son nuestra defensa en nuestro cuerpo, son los encargados de que cuando haya una alergia, cuando hay una infección, ellos van a entrar en acción y nos van a defender de eso. Son como nuestros soldados, digámoslo así, de nuestro cuerpo que nos van a defender frente a esos agentes patógenos. Pero leucocitos tenemos 5 tipos diferentes. Dentro de ellos tenemos a los basófilos, a los eosinófilos, a los linfocitos, donde tenemos a las células T y a las células B, y a los monocitos y también a los neutrófilos. Cada uno de ellos está en una parte específica que se va a encargar de una función específica. No todos hacen lo mismo. Cada uno tiene una función diferente en donde van a actuar y son los encargados de defendernos cuando nosotros lo necesitamos, cuando nosotros estamos, por decirlo así, nos enfermamos. Son ellos los que entran en acción para poder ayudarnos y protegernos de esos agentes patógenos. Dentro de los valores normales que vamos a manejar para los glóbulos rojos tenemos que son de 4.500 a 10.000 glóbulos blancos por microlitro. Ahora bien, ya mencionaba antes que los glóbulos rojos nos ayudan a combatir infecciones y también se denomina leucocitos. ¿Qué significan cuando tenemos niveles inferiores a lo normal de los glóbulos blancos, a lo cual denominamos o llamamos leucopenia? Esto puede deberse, por ejemplo, a una insuficiencia de la médula ósea. Esto podría ser debido a infecciones, a un tumor o una cicatrización anormal, enfermedades del hígado o del vaso. También tenemos enfermedades del colágeno, como el lupus eritematoso. En el caso de la enfermedad del hígado o del vaso, esto puede deberse a una radioterapia o una exposición a la radiación. Y cuando tenemos un elevado número de glóbulos rojos, esto tampoco no es beneficioso para nuestro cuerpo y esto puede deberse, por ejemplo, a una anemia, a enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, por ejemplo, artritis reumatoide, a una leucemia también, porque el organismo trata de defenderse contra ese agente patógeno que ha ingresado a nuestro cuerpo. Esto también puede ser causado por estrés emocional, físico o severo o por daño tisular. Esto podría ser, por ejemplo, cuando nos ha pasado una quemadura, ahí también podría haberse incrementado el número de glóbulos blancos. El siguiente tema o examen que tenemos es la fórmula diferencial. ¿Y para qué nos sirve este examen? Bueno, la fórmula diferencial se encarga de darnos el porcentaje de cada glóbulo blanco que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Esto no es que vamos a tener más aumentado, disminuido, esto va a ser normal, no. Esto debe de tener un porcentaje determinado y si está arriba o por debajo significa un problema para nuestra salud. ¿Y para qué se realiza este examen? Bueno, se realiza para identificar anemia, por ejemplo, leucemia o infecciones que podamos tener en nuestro cuerpo y también se utiliza para verificar en el caso de las personas que están recibiendo algún tratamiento contra alguna infección, por ejemplo, o una leucemia. También se puede utilizar para verificar o para comprobar que este tratamiento está siendo eficaz y que está haciendo efecto en la persona. Entonces, es un examen que nos da muchos resultados que son muy importantes para nosotros o en este caso para los médicos. Y por acá tenemos los valores normales de cada uno de estos glóbulos blancos. En el caso de los neutrófilos segmentados tenemos que es del 40 al 60%, es la cantidad mayor que tenemos. ¿Y en qué casos podríamos ver que estos pueden ser aumentados? Bueno, en caso de una infección aguda, en caso de una leucemia mielógena o incluso artritis reumatoide o estrés agudo también podría ocasionar que tengamos un aumento. Cuando los niveles están bajos de estos neutrófilos puede ser por una anemia plástica, por una quimioterapia, por la gripe, etc. Tenemos a los linfocitos. Los linfocitos nos dice que el porcentaje es de 20 a 40%. Entonces, ¿en qué casos podríamos ver nosotros los linfocitos aumentados? Porque esto tampoco es algo beneficioso que nosotros tengamos, digámoslo así, un 60% de linfocitos, es que está pasando algo dentro de nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos un aumento de los linfocitos, esto puede deberse a una infección bacteriana, podría ser crónica, a una hepatitis infecciosa, a una leucemia linfocítica incluso, pero cuando tenemos disminuido los linfocitos, esto puede deberse porque estamos
utilizando fármacos, quimioterapia, o el paciente tiene VIH, por ejemplo, una leucemia, sepsis, etc. Entonces, por esa razón podrían verse aumentados o disminuidos los linfocitos. Y en el caso de los monocitos, que es del 1 al 4%, estos pueden verse aumentados por una infección crónica, aguda, un linfoma o un SIDA. Y en el caso de los eosinófilos, que tenemos un porcentaje, digámoslo así, menor, podría ser por una infección parasitaria o una disminución de los eosinófilos, también puede ser por una fiebre tifoidea, el tratamiento con glucocorticoides, y en el caso de los basófilos, que es del 0.5 al 1%, puede ser por una hipersensibilidad por medicamentos y alimentos, hiperlipidemia, por un síndrome mieloproliferativo. Entonces, cuando tenemos un aumento o una disminución de estos glóbulos rojos, es un problema, es un indicador que algo está pasando dentro de nuestro organismo. El siguiente examen es el frotis en sangre periférica. ¿Y qué nos dice el examen de frotis en sangre periférica? Bueno, en general este nos va a dar o nos va a brindar, mejor dicho, información acerca del número y de la forma de la célula sanguínea. Entonces esto es importante, por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, en donde tenemos un estándar para clasificarlos, donde son en forma ovalada y bicóncava, la cual pues si esto ya empieza a verse diferente, de una forma diferente, está indicando algo que no está bien en estos glóbulos rojos, y también presentan un espacio en el centro que es un poco más claro. Entonces es una forma de poder diferenciarla. Este examen se encarga de decirnos y de brindarnos esa forma que tienen los glóbulos rojos y brindarnos un número también de células que tengamos. ¿Y por qué razón podríamos realizar esto? Cuando se sospecha de algún cáncer, de una leucemia, de células pilosas, hemoglobinopatías o un monitoreo de los efectos secundarios de la quimioterapia. También porque en el caso de cuando se está utilizando fármacos quimioterapéuticos, sabemos que estos van a afectar a las células, entonces es importante llevar un control, un monitoreo de que estos no estén afectando a nuestras células buenas en demasiada cantidad. No lo podemos evitar que los quimioterapéuticos sean, digámoslo así, selectivos con nuestras células buenas, porque es un fármaco sumamente agresivo, y por eso es que se le considera, por decirlo así, un arma de doble filo, porque no solo afecta a las células dañadas en el caso del cáncer, sino también a nuestras células que están buenas. Por eso es que las personas que están en tratamiento de quimioterapia son tan afectadas por este tratamiento tan agresivo. Y en este caso se podría utilizar este examen de frotis en sangre periférica para llevar un control acerca de cómo están estas células reaccionando a este tipo de quimioterapia o fármacos, mejor dicho. Y el sistema que utiliza frotis en sangre periférica para clasificar a las cantidades de células que han sido dañadas o que están dañadas, que presentan alguna anomalía, es la siguiente. Tenemos una escala en donde nos dice que el 1 positivo significa que el 25% de nuestras células están dañadas o del organismo están dañadas. Un 2 positivo significa que la mitad de las células están afectadas. Un 3 positivo significa que el 75% de las células están afectadas, y en el caso de presentar o de en el examen salir que tenemos un 4 positivo, significa que todas las células de nuestro organismo están afectadas. En ese caso, pues ya no habría mucho que hacer, porque ya todas las células han sido afectadas, pero en general, de esta forma, este examen nos muestra qué porcentaje de nuestras células, de nuestros glóbulos blancos, rojos, por ejemplo, podría estar afectada, y de esta manera el médico considera qué tipo de tratamiento debe de darse, si hay que actuar de inmediato, porque en el caso que tengamos, por ejemplo, un 75% de nuestras células, quizá todavía se pueda hacer algo para ayudar al paciente. Y tenemos por acá algunas formas que no se consideran normales, recalcando que la forma normal de un glóbulo rojo es de una forma ovalada, con una parte en el centro que es un poco más clara y es bicóncava. Entonces todo lo que esté fuera de esa forma pues ya no se considera normal. Y tenemos la presencia de dianocito. Cuando tenemos la presencia de estas células, podría ser
porque tenemos algunas anomalías en hemoglobina, ya lo veíamos antes, que es la proteína encargada de llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, nuestros tejidos, para que estos funcionen adecuadamente, porque tenemos una deficiencia de hierro, quizás en nuestra dieta no consumimos lo necesario para que podamos adquirir ese tipo de vitaminas, por decirlo así. También podría ser una enfermedad hepática, tenemos problemas con el hígado, una extirpación del vaso o una talasemia incluso. En el caso de la presencia de células en forma de espera, podría ser causada por una anemia hemolítica autoinmunitaria, o sea, nuestro propio organismo se encarga de atacarnos a nosotros mismos porque no lo reconoce por alguna razón. También podría ser esferocitos hereditaria, o sea que la presencia de estas células también puede deberse porque uno de nuestros padres, en el caso de la mamá o el padre, podría verse tener esta enfermedad. También podría ser por un aumento de la fragilidad osmótica. En el caso de presentar células fragmentadas, podría deberse por anomalías, por ejemplo, que son causadas por una válvula cardíaca artificial. En el caso de las personas que han tenido problemas y que su válvula cardíaca ya no funciona, se le han colocado una artificial, lo cual sabemos que no jamás va a ser la misma función que la que ya Dios nos dejó. Entonces es algo que no podemos evitar y que la mayoría de veces pues causa anomalías en nuestro organismo, y en este caso podría ser la presencia de células fragmentadas. También podría ser coagulación intravascular diseminada o anemia hemolítica microangiopática. También podríamos tener la presencia de glóbulos rojos inmaduros. Esto no es adecuado porque nuestros glóbulos rojos deben alcanzar una madurez para poder realizar todas las funciones que están destinadas a hacer en nuestro cuerpo. Entonces, esto podría hacer que estos no lleguen a su madurez adecuada por un cáncer que se ha diseminado a la médula ósea. La médula ósea sabemos que es la encargada de producir estos glóbulos rojos y de participar también en el sistema autoinmunitario. Entonces, podría deberse a un problema en la médula ósea, que es algo que debe de tratarse porque podría resultar muy grave. También podría ser por una eritroblastosis fetal, por una anemia de cualquier tipo, porque existen muchas anemias, o también podría ser específicamente por una anemia leucoeritroblástica. Entonces esas serían las razones en cuanto a la presencia de glóbulos rojos inmaduros. El siguiente examen es el índice de reticulocitario con índices de reticulocito. Entonces, tenemos que esta es una herramienta que nos ayuda a tener un conteo de los reticulocitos para orientar sobre cualquier tipo o alguna causa de alguna anemia. Pero, ¿qué son los reticulocitos en general? Bueno, estos son glóbulos rojos que se producen en la médula ósea y en este momento están inmaduros y pasan a la sangre a madurarse. Su número en sangre nos dice si la médula ósea está produciendo bien los glóbulos rojos o no, o tiene una deficiencia, por ejemplo. Y en el cuadro se muestran dos ejes en donde tenemos dos columnas principales. La primera son los reticulocitos aumentados. Esto nos indica que la médula ósea sí está respondiendo adecuadamente al estímulo de producir más glóbulos rojos que el cuerpo necesita. Pero tenemos en el apartado número 1 las anemias hemolíticas, que son por destrucción aumentada de glóbulos rojos. En el apartado A tenemos corpuscular, en donde nos dice que el problema es en el propio glóbulo rojo. Tenemos defectos de membrana, tendríamos alteraciones enzimáticas también, hemoglobinopatías como una anemia falciforme, por ejemplo. En el apartado número B, que es el extracorpuscular, o sea, es un factor externo que destruye a los glóbulos rojos, podríamos utilizar el test de Coombs positivo o negativo, que ya lo vamos a ver más adelante, en donde podríamos detectar las anemias hemolíticas autoinmunes y poder clasificarlas. En el apartado número 2, en donde tenemos hemorragias agudas, que es pérdida súbita de sangre, que hace que el cuerpo aumente la producción de reticulocitos para compensar. En el apartado número 2 tenemos a los reticulocitos normales o disminuidos, o sea, la médula ósea tiene un problema, no responde adecuadamente, lo que indica un problema de producción de estos eritrocitos. En el 1 tendríamos un déficit de nutrientes como por ejemplo hierro, vitamina B12, vitamina B6, el ácido fólico. Tendríamos también inflamaciones o infecciones crónicas, tendríamos enfermedades crónicas como
por invasión medular, como un cáncer, una fibrosis medular, que impiden que la producción de células sanguíneas sea la adecuada. Entonces, en resumen, los reticulocitos aumentados nos dice si la médula ósea está respondiendo adecuadamente. Los reticulocitos bajos nos dice que la médula ósea tiene un problema, tiene una deficiencia en donde no produce la cantidad de reticulocitos que nuestro cuerpo, que el organismo necesita para poder desarrollar correctamente, y sería un problema que el médico tiene que tratar porque son signos de, por ejemplo, una anemia, lo que ya mencionábamos anteriormente, o cualquier problema en la sangre que podamos tener. El siguiente apartado es el grupo sanguíneo y RH. ¿De qué se trata esto? Bueno, este es una clasificación para determinar qué tipo de sangre somos cada uno de los seres humanos. Esto es muy importante porque nos ayuda, por ejemplo, cuando un médico va a realizar un trasplante, es muy necesario que sepamos antes qué tipo de sangre somos, porque si colocamos un órgano, por ejemplo, y sabemos que ese no va a ser compatible con nosotros, no es del mismo tipo, entonces vamos a tener efectos muy graves en donde el cuerpo, nuestro organismo, no lo va a reconocer como nuestro y va a empezar a atacarlo. Entonces ahí podría causar incluso la muerte. También podría ser la hemólisis cuando se dan transfusiones de sangre y el tipo de sangre que le han colocado a la persona no es el mismo, causa una hemólisis, que es una destrucción de los glóbulos rojos, de los propios glóbulos rojos, y entonces la persona puede llegar incluso a morir si no se trata adecuadamente y a tiempo también. Entonces el sistema de tipificación ABO se encarga de clasificar, en donde podemos encontrar 4 tipos: tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Esto se realiza bueno, nosotros lo realizamos en un laboratorio el año pasado, en donde poníamos en 4 láminas diferentes sangre de la persona para determinar qué grupo sanguíneo era, y se le colocaba antígeno, anti-A, anti-D, anti-AB, y si no tenía, bueno, es algo que lo voy a explicar después. Entonces, en el caso cuando se coloca antígeno tipo A y los glóbulos rojos se aglutinan o se pegan, significa que usted tiene sangre tipo A. En el caso cuando se agrega tipo B y se aglutinan o se pegan, significa que tiene tipo B. En el caso cuando se le agregan tipo A y tipo B y los glóbulos rojos se aglutinan, se pegan, significa que usted tiene sangre tipo AB. Y en el caso de que en ninguno de la agregación de estos antígenos presente aglutinación o los glóbulos rojos se peguen, significa que usted tiene sangre tipo O. Y algo importante es que cuando vamos a necesitar un donante, para el caso del tipo A puede recibir sangre tipo A y tipo O. El caso del tipo B puede recibir sangre tipo B y tipo O. Y en el caso del tipo de sangre AB puede recibir sangre tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Para el caso del tipo O solamente puede recibir sangre tipo O. Entonces esto es algo importante de saber, porque a las personas que tienen el grupo sanguíneo tipo O se les considera donantes universales, razón por la que ellos pueden donarle sangre a cualquier tipo sanguíneo. Caso contrario de ellos, solo pueden recibir única y exclusivamente sangre tipo O. Y por acá tenemos el sistema de tipificación que ya les mencionaba antes, en donde nos decía que al colocar una muestra de sangre en las láminas y agregábamos el suero anti-A, pues teníamos, y este se aglutinaba, teníamos sangre tipo A. Cuando agregábamos suero anti-B, teníamos sangre, y esto se aglutinaba, mejor dicho, es porque teníamos un tipo de sangre B. Y cuando se aglutinaba, cuando agregábamos antígenos, tanto anti-A, anti-B, significa que teníamos un tipo sanguíneo AB. Entonces esto es importante porque nos ayuda a conocer todo este mecanismo por el que se pueden realizar los trasplantes, las transfusiones, etcétera. También esto es importante mencionarlo en el caso de las mujeres embarazadas, cuando ellas tienen un grupo sanguíneo RH negativo, y es necesario que se le realice una prueba al hombre para determinar qué grupo sanguíneo tiene. ¿Por qué? Porque si en este caso el hombre es RH positivo y la mujer es RH negativo, significa que el mismo cuerpo va a producir sustancias que van a perjudicar al feto. Entonces es necesario que se realice un tratamiento de inmediato para que el feto no vaya a tener problemas al momento de su nacimiento o incluso durante el embarazo. Entonces por eso es muy importante determinar y saber qué tipo sanguíneo somos nosotros. Y para el caso
de la clasificación RH positivo y negativo, mencionar que el RH positivo puede recibir sangre tipo RH positivo y tipo RH negativo. Para el caso del tipo RH negativo, solamente puede recibir sangre tipo RH, no puede recibir otro tipo de sangre. Entonces eso es algo que se debe de considerar muy bien. El siguiente apartado es el genotipo RH. El genotipo es el contenido del genoma específico de un individuo en forma de ADN junto con la variación ambiental que influye sobre el individuo, el cual codifica el fenotipo del individuo. O sea, el genotipo es el que codifica el fenotipo del individuo. De otro modo puede definirse como el conjunto de genes de un organismo y el fenotipo como el conjunto de rasgos de un organismo. O sea, en general tenemos que el genotipo es el conjunto de genes que están en nuestro cuerpo, que hemos heredado de nuestros padres, de nuestra madre, y es el que se encarga de llevar o de formar, mejor dicho, todas esas instrucciones genéticas en nuestro cuerpo. Caso diferente para el fenotipo, que es codificado por el genotipo. El fenotipo nos dice los rasgos de una persona. Por ejemplo, una persona si es color de piel clara, morena, su color de cabello, su color de ojos, a eso nos referimos con fenotipos. Por ejemplo, tenemos el caso, un ejemplo es que una gatita blanquita con un gato que sea de color negro, por ejemplo, se junten y tengan gatitos y estos salgan grises, por ejemplo. ¿Qué significa ahí? Que el genotipo era una gata blanca y un gato negro, pero el fenotipo de los gatitos es heterocigoto. ¿Por qué razón? Porque heredó características de ambos padres, entonces por eso no salieron ni blancos ni negros, salieron grises. Entonces ese es un ejemplo para entender que el genotipo se refiere al conjunto de genes que nosotros tenemos en nuestro organismo, que son los que codifican todas las señales en nuestro cuerpo, y caso diferente del fenotipo, que son los rasgos de una persona, de un individuo, de un animal, etc. Entonces, eso es con respecto al genotipo RH. Continuamos con la prueba de Coombs directa, la cual nos dice que es una prueba que busca anticuerpos que puedan fijarse a los glóbulos rojos y causar una desnutrición o una destrucción, mejor dicho, prematura, una hemólisis. ¿Por qué razones el médico podría realizar este examen? Bueno, la prueba de Coombs directa se puede realizar o se puede utilizar para detectar anticuerpos que ya se han fijado en la superficie de los glóbulos rojos. Muchas enfermedades y fármacos, por ejemplo la quinidina y la metildopa y la procainamida, pueden llevar a la producción de estos anticuerpos. Estos anticuerpos algunas veces destruyen los glóbulos rojos y causan anemia. También podemos decir que esta prueba algunas veces se lleva a cabo para diagnosticar la causa de la anemia o la ictericia, por ejemplo, la falta de agrupación de estas células, o sea, la aglutinación, indica que no hay anticuerpos para los glóbulos rojos, que es lo normal. Así debería de ser siempre. Y en cuanto a los significados de los resultados anormales, una prueba de Coombs directa positiva significa que tiene anticuerpos que actúan contra sus glóbulos rojos, lo cual puede deberse a una anemia hemolítica autoinmunitaria, por otras causas, una leucemia linfocítica crónica o un trastorno linfoproliferativo. Podría ser una hemolítica inducida por fármacos. Muchos fármacos han sido asociados con esta complicación. Una eritroblastosis fetal, enfermedad hemolítica del recién nacido, una mononucleosis infecciosa, una reacción a transfusión como la ocasión por unidad de sangre cotejada de manera impropia. Entonces, esta prueba también es anormal en algunas personas sin una causa clara, especialmente entre los ancianos, ¿no? Hasta un 3% de la población que están hospitalizados sin un trastorno sanguíneo conocido tendrán un resultado anormal de la prueba de Coombs directa. Una prueba de Coombs positiva significa que usted tiene anticuerpos que actúan contra sus glóbulos rojos, que el cuerpo asume como extraños. Puede sugerir la presencia de anemia hemolítica autoinmunitaria, eritroblastosis o una incompatibilidad sanguínea. Entonces, en general tenemos que la prueba de Coombs directa busca antígenos que puedan fijarse a la superficie celular de nuestros glóbulos rojos y que puedan causar una destrucción prematura. Entonces, es importante porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que en nuestro sistema de ADN pues tenemos factores que podrían producirnos una alteración o consecuencias que podrían ser muy graves, y esta es una de ellas, la cual la prueba de Coombs directa nos ayuda a identificar esos anticuerpos que nos podrían hacer daño, que no podrían reconocer nuestros propios glóbulos rojos
y que podrían empezar a destruirnos y de esa forma producir una hemólisis y producir posteriormente incluso la muerte. Prueba de COMS indirecta, caso contrario del anterior, en donde tenemos que la prueba de COMS indirecta busca anticuerpos circulantes contra una serie de glóbulos rojos estandarizados. Esta prueba en general se puede utilizar o se puede diagnosticar rara vez una afección médica y con más frecuencia se utiliza para determinar si una persona podría tener o no una reacción alérgica a una transfusión de sangre. La prueba de COMS indirecta, una anormal positiva, significa que usted tiene anticuerpos que actuarán contra sus glóbulos rojos que el cuerpo asume como extraños. Esto puede sugerir la presencia de anemia hemolítica autoinmunitaria, eritroblastosis, incompatibilidad sanguínea, etc. Entonces, para diferenciar la prueba de COMS directa, buscaba anticuerpos que se fijaban a la superficie celular. Caso contrario de la prueba de COMS indirecta, busca anticuerpos circulantes, libres, o sea, por ejemplo, en el plasma, lo podríamos decir así, que van a causar un daño en nuestras células sanguíneas, como los glóbulos rojos. Entonces, de eso se trata la prueba de COMS, para identificar antígenos que puedan causarnos daño, que puedan causar daño a nuestros glóbulos rojos al no reconocerlo como propio y causar la hemólisis prematura, la destrucción prematura de estos glóbulos rojos, y de esa manera causar muchos problemas en nuestro organismo. El otro apartado que nos pedía el hemograma completo era la eritrosedimentación, pero de esto no vamos a hablar porque el manual mencionaba que en 1975 se dejó de utilizar por errores de cálculo matemático. Entonces es algo que en los laboratorios hoy en día ya no se utiliza. Por esa razón, pues pasaremos a otro punto. Tenemos ahora el otro apartado, que es el hematozoario y la gota gruesa. Tenemos que es un tipo de técnica que se utiliza para el estudio de parásitos en sangre, como las distintas especies de Plasmodium responsable de la malaria o paludismo, o para la identificación también de distintas especies de Trypanosoma. Este es un agente responsable de la enfermedad de Chagas. El hematozoario, que es una palabra que está formada por raíces griegas y significa parásito que vive en la sangre de un animal, es una prueba de sangre que incluye dos tipos de examen, gota gruesa y el extendido fino, ambos encaminados a visualizar a través del microscopio al parásito que produce la malaria. El primero tenemos que se encarga de visualizar en su forma libre, fuera de los glóbulos rojos, y el segundo identifica la forma intracelular dentro del glóbulo rojo. La malaria es una enfermedad parasitaria que involucra fiebres altas, escalofríos, síntomas similares a los de la gripe y anemia. La malaria es causada por un parásito que se transmite de los humanos a través de la picadura del mosquito, que son los anófeles infectados. Después de la infección, los parásitos llamados esporocitos viajan a través del torrente sanguíneo hasta el hígado, allí maduran y producen otra forma de parásito llamada merocito. Los parásitos ingresan en el torrente sanguíneo y afectan a los glóbulos rojos. Entonces, los parásitos se multiplican dentro de los glóbulos rojos y estos se rompen al cabo de 48 horas. A 72 se infectan más glóbulos rojos. Los primeros síntomas se representan por lo general de 10 a 4 semanas después de la infección, aunque pueden aparecer incluso 8 días hasta un año después de esta infección. Entonces es algo que causa muchos problemas y que si no lo tratamos de una forma oportuna, por decirlo así, podríamos desarrollar enfermedades que son muy dañinas. Todas las enfermedades son dañinas, pero son enfermedades, que pueden causar mucho daño a nuestro cuerpo, a nuestra salud, e incluso puede llevarnos a la muerte. Tenemos ahora al Plasmodium vivax y Falciparum, en donde tenemos que el Plasmodium vivax es uno de los parásitos causantes de las más frecuentes y extensamente distribuidas formas de malaria benigna. Es uno de los 4 especies que causa la infección en humanos, mas no es tan virulenta o mortal como lo es la Plasmodium falciparum, que es la más letal de las 4. El Plasmodium vivax se transmite por la hembra del mosquito Anopheles y puede causar infecciones debilitantes y recurrentes. Es selectivo ya que solo infecta eritrocitos inmaduros que contienen el antígeno del grupo sanguíneo en su superficie celular. Entonces, esta lo que hace es que produce el paludismo terciario benigno. Sin embargo, se sabe que el Plasmodium vivax no es un parásito específico de humanos, sino que es capaz de infectar chimpancés, bonobos y gorilas, siendo estas últimas variantes de parásito 10 veces más diversas que las que infectan humanos, por lo que son un reservorio importante que se puede considerar que
para erradicar completamente esta enfermedad. Los reticulocitos es otro apartado que nos pedía los exámenes de laboratorio, pero eso ya lo vimos anteriormente en el hemograma completo. Entonces solo recordar que son glóbulos rojos inmaduros que se producen en la médula ósea y que se van a madurar a la sangre, y los valores normales de la amplitud de distribución eritrocitaria varían de 11.5 a 13.5. Entonces es importante para determinar si nuestra médula ósea está respondiendo adecuadamente y está produciendo glóbulos rojos adecuado a la necesidad de nuestro cuerpo. Si no, pues sabemos que hay una deficiencia o un problema en nuestra médula ósea, que ya hablábamos anteriormente. El otro examen de laboratorio es la glucosa, que es algo muy importante hoy en día, en donde tenemos que, de acuerdo al laboratorio, en general hasta 100 miligramos por decilitro se consideran normales. La glucosa es un examen que mide la cantidad de azúcar de glucosa que está contenida en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. ¿Y por qué razones el médico ordena este tipo de exámenes? Bueno, porque las personas, por ejemplo, que tienen un nivel de glucosa entre 100 a 126 miligramos por decilitro pueden tener una alteración de la glucosa en ayunas o una prediabetes. Se considera que estos niveles son factores de riesgo para la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. La diabetes se diagnostica normalmente cuando los niveles de glucemia en ayunas son de 126 miligramos por decilitro o mayores. ¿Y qué significan estos valores anormales? Cuando tenemos una hiperglucemia, por ejemplo, puede ser indicio de una diabetes mellitus, una alteración de la glucosa en ayunas, también llamadas prediabetes, hipertiroidismo, un cáncer pancreático, una pancreatitis, una feocromocitoma, muy poco común, que también podría ser por muy poco alimento, por demasiada demanda de insulina, y también podríamos tener el caso de la hipoglucemia, en donde tendríamos un valor elevado de glucosa, en donde podría deberse, por ejemplo, a un hipertiroidismo. Entonces, esto es muy importante porque hoy en día la mayoría de muertes, o un gran porcentaje, por decirlo así, son causadas por problemas de azúcar en la sangre, por problemas de diabetes, porque sabemos que la obesidad es algo que está muy frecuente hoy en día y que se considera a algunas personas algo normal. Y cuando tenemos hábitos que no son adecuados, por ejemplo, una vida sedentaria, donde no hacemos ejercicio, donde comemos pura comida chatarra, hamburguesa, desayunamos con, por ejemplo, una hamburguesa y una gaseosa, esos pues son factores que afectan demasiado a nuestro cuerpo y producen que haya una acumulación excesiva de glucosa en nuestra sangre, que tenga que el páncreas producir una cantidad exorbitante de insulina para que pueda procesar todo eso. Entonces es ahí donde empiezan a venir estas enfermedades, y que posteriormente estas desencadenan a otras enfermedades, porque sabemos que cuando tenemos problemas de glucosa, el riñón se ve gravemente afectado, también el corazón. Entonces son cosas que muchas veces no nos damos cuenta y no tenemos en cuenta, que pueden afectar demasiado a nuestra salud con nuestro sistema de vida tan agitado, tan estresante que llevamos hoy en día, y que cambiando un poco estos hábitos podríamos hacer una gran mejoría en nuestro cuerpo, prolongar nuestra vida saludable. Entonces son cambios que debemos de hacer muchas veces, y para eso sirve este examen de la glucosa, para decirnos si nuestro nivel de glucosa en sangre es adecuado o no. Tendríamos ya que prepararnos para enfrentar algún tipo de enfermedad como la diabetes, que es algo muy complicado. El siguiente examen de laboratorio es el colesterol. Tenemos que el colesterol total es una medida importante del colesterol malo como del bueno. Se hacen otro tipo de exámenes de laboratorio para medir las cantidades específicas del colesterol bueno, que es el HDL, y del colesterol malo, que es el LDL. Es preferible un análisis de colesterol incluyendo LDL y HDL. Y dentro de los valores tenemos que el valor deseable es por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Un intermedio alto sería 200 a 239 miligramos por decilitro, y un alto sería 240 o superior miligramos por decilitro. Es una forma aproximada de todo el colesterol y triglicéridos en sangre. El colesterol tenemos que es una sustancia suave y cerosa que se encuentra en todas partes de nuestro cuerpo. El cuerpo necesita poco de colesterol para funcionar adecuadamente, pero cuando tenemos cantidades excesivas puede obstruir las arterias y llevar a una cardiopatía. Algún colesterol se considera bueno y algunos se considera malo. Se necesitan exámenes de sangre diferentes para medir cada tipo de colesterol individualmente. Razones por las que
vamos a realizar este examen. Con frecuencia, este examen se hace para determinar riesgos de arteriopatía coronaria. El nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre ha sido asociado con ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Los expertos recomiendan hacerse un análisis de colesterol y triglicéridos completos cada 5 años, comenzando la edad de 20 años. El examen de colesterol total generalmente se hace como parte de un lipograma que también verifica los niveles de LDL y HDL y triglicéridos. Las afecciones adicionales bajo las cuales se puede realizar tendríamos una arteriosclerosis de las extremidades, hipercolesterolemia familiar, hipotiroidismo, enfermedad renal, enfermedad hepática, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. También podría ser por una cirrosis biliar primaria. Y cuando realizamos este examen y tenemos valores inferiores o superiores, por ejemplo, un valor por encima de 200 miligramos por decilitro podría significar que usted está en un mayor riesgo de sufrir una cardiopatía. Sin embargo, los niveles de LDL son una mejor manera de predecir la cardiopatía y determinan cómo se debe tratar el colesterol alto. Los niveles total pueden ser causados por cirrosis biliar, una dieta alta en grasa, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, diabetes no controlada, y los niveles bajos de colesterol pueden ser causados por hipotiroidismo, enfermedad hepática, malabsorción o absorción inadecuada de nutrientes desde el tracto gastrointestinal. Entonces, en general, el colesterol nos da un dato sobre qué tanto de este colesterol tenemos en nuestro cuerpo. Como decíamos ya, el cuerpo puede funcionar con poco colesterol, y cuando tenemos excesivas cantidades, que esto se da por el consumo de comida chatarra excesiva, cuando tenemos este problema puede llegar a causar incluso que nuestras arterias se obstruyan y no le llegue sangre a nuestro corazón. ¿Y qué va a producir ahí? Pues un daño tisular o incluso una muerte tisular, en donde podríamos experimentar un infarto, un paro cardíaco. Entonces son cosas que se deben de tener muy en cuenta, que van de la mano, por ejemplo, con lo que mencionaba anteriormente de la glucosa, que cuando tenemos una vida en donde no dedicamos tiempo a nuestra salud, a cuidarnos, nuestra alimentación, a hacer ejercicio, pues podríamos tener consecuencias que son muy graves, incluso pueden llevarnos a la muerte. Continuamos con los triglicéridos, en donde tenemos valores normales que son menos de 150 miligramos por decilitro, un limítrofe alto 150 miligramos por decilitro y un alto de 499 miligramos por decilitro y un muy alto de 500 miligramos por decilitro superior. Este es un examen para medir la cantidad de triglicéridos, que es un tipo de grasa que está presente en la sangre. El cuerpo produce algunos triglicéridos, también llamados o también provenientes de los alimentos que nosotros consumimos. Cuando nosotros comemos, el cuerpo usa las calorías para obtener energía inmediata. Las calorías sobrantes se convierten en triglicéridos y son almacenados en los adipocitos para su uso posterior. Si usted come calorías de las que su cuerpo necesita, su nivel de triglicéridos puede ser mucho más alto. Razones por las que se realice el examen: tenemos que podría ser porque se puede desarrollar una cardiopatía. Un nivel alto de triglicéridos también nos puede llevar a una aterosclerosis, lo cual incrementa el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Un nivel alto de triglicéridos también puede causar inflamación del páncreas. Las personas con triglicéridos altos a menudo tienen otras afecciones como la diabetes, obesidad, que también incrementan las posibilidades de desarrollar cardiopatía. El nivel de triglicéridos generalmente se incluye en un perfil de riesgo coronario lipídico y significa los resultados anormales que pueden deberse a cirrosis, baja proteína en la dieta, hiperlipidemia, etc. Entonces, esto va encaminado con lo que mencionábamos anteriormente, que cuando nosotros tenemos una dieta que no es la adecuada, donde no consumimos ni frutas ni vegetales, donde lo único que nos encanta es la chatarra, la hamburguesa, la pizza, pues vamos a tener problemas que van a ser muy graves, donde pueden tapar nuestras arterias, donde tenemos un mayor riesgo de un accidente cerebrovascular. Entonces los triglicéridos se encarga de medir esa cantidad de grasita que nosotros tenemos y que la podemos observar día a día en esa pancita que nos sobra, en esas rueditas, ya sea, no sé, que las tengamos pequeñas, grandes, a algunos que las tenemos mucho más grandes, y es causada por todo eso
que consumimos que no es adecuado para nuestro cuerpo, que nos hace daño, pero aún así seguimos ahí consumiendo esa hamburguesa en la mañana con esa gaseosa, esa pizza para el almuerzo y para en la tarde unas pupusitas. Entonces eso, vida para esos triglicéridos se aumente y para que pueda aumentar esa pancita que tenemos y bueno, para posteriormente causar la muerte también. Entonces son cosas que se deben de tener en cuenta porque son resultados que solo nos van a causar daño, que solo nos pueden causar incluso la muerte si nosotros no atendemos a tiempo, y para eso nos sirve este examen, para determinar qué cantidad de triglicéridos tenemos en nuestra sangre y si es necesario ya hacer un cambio, porque si no vamos a tener luego vamos a tener cosas que vamos a lamentar. Continuamos con el ácido úrico, en donde tenemos que los valores normales para hombre y para mujer sería 3.0 a 7.0 miligramos por decilitro. El ácido úrico es un químico que es creado cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas, las cuales se encuentran en algunos alimentos y bebidas como el hígado, las anchoas, las judías, alberja seca, la cerveza, el vino, etc. La mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones, donde sale a través de la orina. Si el cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina lo suficiente, la persona puede enfermar. Los altos niveles de ácido úrico en el cuerpo se denomina hiperuricemia, lo vamos a clasificar como hiperuricemia, y este examen se hace para ver qué tanto ácido úrico tiene usted en la sangre y por qué razones se realiza. Se podría ver para ver si usted tiene niveles elevados de ácido úrico en la sangre, los cuales pueden causar gota o enfermedad renal. El médico también puede ordenar este examen si usted ha tenido o está a punto de someterse a ciertos tipos de quimioterapia. La pérdida rápida de peso puede ocurrir con tales tratamientos, puede incrementar la cantidad de ácido úrico en la sangre, y los significados anormales más bajos podrían deberse a alcoholismo, diabetes, gota, leucemia, nefropatías, etc. Entonces, por esa razón es que en las personas que tienen insuficiencia renal se realiza esto y hay que estar chequeando adecuadamente el ácido úrico, porque en el caso sabemos que este se va hacia los riñones para que pueda ser eliminado, y entonces si los riñones no están en una salud adecuada, no van a poder eliminar ese ácido úrico de nuestro cuerpo, y el tener eso ahí pues va a causar anomalías en nuestro cuerpo, en nuestra salud, donde puede producir gota, donde puede producir todas estas enfermedades que mencionaba antes. Entonces es muy importante también nuevamente cuidar nuestra dieta, porque todo esto también del ácido úrico muchas veces influye en que comemos demasiada cantidad de carnes rojas. Las carnes pues son adecuadas, pero no en cantidades excesivas, porque cuando estas se procesan se liberan esas purinas que ya mencionábamos anteriormente, que son las que causan este ácido úrico y producen un exceso. Entonces todo en exceso es malo, y mientras podamos tener un rango normal entre 3.7 a 7.0 miligramos por decilitro estaría perfecto para nuestra salud y para poder cuidarnos nosotros mismos. Continuamos con el LDL, el cual dentro de los valores normales o un nivel saludable de LDL es aquel que alcanza un rango óptimo o cerca de un nivel óptimo. En el óptimo tenemos que es menos de 100 miligramos por decilitro, menos de 70 miligramos por decilitro para personas con antecedentes de cardiopatías o aquellos con un riesgo alto de una enfermedad aterosclerótica. Cerca de un nivel óptimo es de 100 a 129 miligramos por decilitro. Un limítrofe alto es de 130 a 159 miligramos por decilitro, y un alto es de 160 a 189 miligramos por decilitro, y un muy alto es un nivel superior a 190 miligramos por decilitro. Significa lipoproteína de baja densidad, y algunas también se denominan colesterol malo. Las lipoproteínas están hechas de grasa y proteína, ellas transportan el colesterol. Los triglicéridos y las grasas llamadas lípidos en la sangre a diversas partes del cuerpo, cuando tenemos demasiada cantidad de LDL en la sangre puede obstruir las arterias, razones por las que se realiza el examen. Este examen se hace por lo general para determinar el riesgo de cardiopatía y normalmente se realiza como parte de un lipograma que también verifica los niveles de colesterol total, el HDL y los triglicéridos. La LDL transporta el colesterol a diversos tejidos en todo el cuerpo, y demasiada LDL, comúnmente llamada colesterol malo, puede llevar a una enfermedad cardiovascular. De acuerdo con el Instituto Nacional para el Corazón, el Pulmón, la sangre, cuanto más bajo tenga la persona el nivel de LDL, menos será el riesgo de presentar una cardiopatía o accidente cerebrovascular. Y
cuando tenemos mayores cantidades, significa que podríamos tener muchos antecedentes para que nosotros podamos desarrollar un problema en el corazón, problema en nuestras arterias porque se obstruyen. Entonces, este colesterol LDL, llamado colesterol malo, es el que nosotros debemos de tratar de mantener en los niveles adecuados porque si no puede traer daños muy grandes que para nuestra salud son muy perjudiciales. Continuamos con el HDL, en donde en general el riesgo de la cardiopatía, incluyendo un ataque cardíaco, se incrementa si el nivel de HDL es menor a 40 miligramos por decilitro. Los hombres particularmente presentan un riesgo si su nivel de HDL está por debajo de 37 miligramos por decilitro y en las mujeres si está por debajo de 47 miligramos por decilitro. Un nivel de HDL de 60 miligramos por decilitro ayuda a proteger contra una cardiopatía. Las mujeres tienden a tener el colesterol HDL más alto que los hombres. HDL significa lipoproteína de alta densidad y algunas veces también se denomina colesterol bueno. Las lipoproteínas están hechas de grasa y proteína. Ellas transportan el colesterol, los triglicéridos y otras grasas llamadas lípidos en la sangre a diversas partes del cuerpo. En cuanto a este examen, podemos ver que las razones por las que se realiza podría ser para verificar el colesterol en la sangre y para ver si usted está en alto riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular u otro problema cardiovascular. Los estudios tanto de mujeres como de hombres han demostrado que cuanto mayor sea el nivel de HDL, menor será el riesgo de sufrir una arteriopatía coronaria, razón por la cual este tipo de colesterol algunas veces se denomina colesterol bueno. La principal función del HDL es ayudar a absorber el exceso de colesterol de las paredes de los vasos sanguíneos y llevarlo al hígado, donde es descompuesto y eliminado del cuerpo en la bile. El examen de laboratorio para el HDL realmente mide qué tanto colesterol hay en una partícula de lipoproteína de alta densidad, no la cantidad real de HDL en la sangre. Y dentro de los resultados anormales podría deberse a una cardiopatía aterosclerótica, por ejemplo, que después pues, va a tener daños muy significativos en nuestro corazón, que podría causar un accidente cerebrovascular incluso. Entonces el nivel de HDL en general tenemos que tener en cuenta que un mayor rango, un mayor índice de este HDL es beneficioso para nuestra salud porque como ya lo mencionaba anteriormente, este ayuda a que toda esa sangre que está acumulada en nuestras arterias, esa grasa que está acumulada en nuestras arterias puede ayudar a despegarla y a permitir que sea llevada hacia el hígado para que ésta pueda ser eliminada de nuestro cuerpo. Entonces es muy beneficiosa, caso contrario con la otra, con el LDL, que es el colesterol malo. Este se denomina colesterol bueno específicamente por esa función tan importante que tiene. Hola, soy Lisandro Rodolfo Araniva Gómez y vamos a continuar con la creatinina en sangre. Primero que nada debemos comenzando preguntando ¿qué es la creatinina? Pues es una sustancia que se produce de manera constante en nuestro cuerpo. ¿Como resultado de qué? Pues como resultado del metabolismo muscular. Entonces podemos decir que es como un pequeño residuo que nuestros músculos generan y el único encargado de eliminarlo es por completo el riñón. Entonces, vamos a tener que los valores normales de la creatinina en sangre rondan entre 0.8 a 1.4 miligramos por decilitro. ¿Por qué es importante realizar este examen? Se utiliza para evaluar principalmente el funcionamiento renal, ya que la creatinina, como lo estaba mencionando, es eliminada del cuerpo completamente por los riñones. Y si la función renal es anormal, los niveles de creatinina en sangre incrementarán. Entonces, dándonos como resultado una menor eliminación de la creatinina a través de la orina. Anomalías que pueden hacer que los niveles de creatinina normales en sangre estén por arriba o estén inferiores, recordando, ¿verdad?, que los niveles normales anteriormente mencionados de estas son entre 0.8 y 1.4 miligramos por decilitro. Ahora, si están elevados, eso nos lanza una señal de alerta. ¿Por qué? Porque podría tratarse, por ejemplo, como vemos aquí en la diapositiva, de una necrosis tubular aguda, donde los túbulos del riñón están dañados, no logrando así filtrar bien. También puede deberse a una deshidratación severa.
ya que como hay menos volumen circulante, eso va a concentrar la creatinina en la sangre. Y por supuesto, ¿verdad? Un aumento también puede deberse en una nefropatía diabética, que es una complicación frecuente y seria en personas con diabetes mal controlada, que es uno de los casos más comunes, ¿verdad? Generalmente las personas que presentan niveles superiores a los valores normales de creatinina en sangre son personas diabéticas que llevan su enfermedad mal controlada. Por otro lado, aunque es menos común, los niveles bajos de creatinina también tienen importancia. ¿Por qué? Porque esto nos va a reflejar una masa muscular muy disminuida y como en etapas de qué tipo, como lo tenemos aquí marcado, ¿verdad? La distrofia muscular en etapa avanzada, donde hay una pérdida progresiva del tejido muscular y por lo tanto se va a producir menos creatinina, recordando que la creatinina es producto del metabolismo muscular. Pasamos ahora a la creatinina en orina y a diferencia de la creatinina en sangre que refleja cuánto se está acumulando en el cuerpo, la creatinina en orina nos dice cuánta se está eliminando. Y para evaluarla, como podemos ver aquí en la diapositiva, se va a recoger una muestra de orina de 24 horas, como lo dice aquí. Y los valores normales van desde los 500 hasta los 2000 miligramos por día. Es una fluctuación generalmente entre estos dos valores. Pero aquí hay algo muy interesante, y es que los resultados alterados en este caso no van a ser tan específicos. Es decir, un valor fuera de lo normal no nos da una causa exacta, pero sí nos va a decir que algo no está funcionando del todo bien. Por ejemplo, puede elevarse en condiciones como la glomerulonefritis, donde va a haber una inflamación en los glomérulos, afectando así la filtración. Recordemos que la filtración glomerular es uno de los 3 procesos más importantes en el riñón. También puede subir este nivel si la persona ha tenido una dieta muy rica en carne. ¿Pero por qué? Porque esto va a incrementar la producción de creatinina. Y como no puede faltar, ¿verdad? También puede verse alterada en casos de insuficiencia renal, donde los riñones van a estar filtrando mal. Entonces, aunque los resultados de este examen no siempre son exactos ni dan una razón exacta del por qué, sí complementan muy bien el análisis de la función renal cuando se interpretan con los niveles en sangre. Ahora hablaremos de la urea. ¿Y qué es? Bueno, pues es un producto de desecho del cuerpo que se forma cuando el hígado metaboliza las proteínas que consumimos. Y aunque muchas veces se habla más de la creatinina, la urea también es una herramienta útil en el análisis clínico. Sus valores normales en una recolección de orina de 24 horas van desde los 12 hasta los 20 gramos por día. Este examen tiene dos propósitos principales. Por un lado, nos ayuda a evaluar el equilibrio proteico en el cuerpo, algo que es especialmente importante en pacientes gravemente enfermos, donde saber cuánto nitrógeno se pierde o retiene puede cambiar sin duda alguna el manejo nutricional. Y por otro lado, la urea es excretada por los riñones. También puede servir como indicador directo de la función renal. Si los riñones están fallando, la urea se acumula, claramente, ¿verdad? Pero si funcionan bien, se eliminan normalmente. Así que este examen no solo nos habla del estado de los riñones, sino también nos habla de cómo está manejando el cuerpo las proteínas, lo cual es clave en pacientes con estados críticos. Siguiendo con la urea, veamos ahora qué significan los valores alterados. Como mencionamos antes, como se puede ver en la diapositiva, ya que la repetición es uno de los mejores métodos para que nosotros podamos recordar detalles importantes, como en este caso
los valores de los exámenes de laboratorio. Entonces, como mencionamos antes, los valores normales van de 12 a 20 gramos por 24 horas. Pero cuando estos niveles se salen de este rango, podemos obtener pistas sobre lo que está ocurriendo en el cuerpo. Ahora aquí en la diapositiva vamos a observar que los valores bajos de la urea suelen estar relacionados con la desnutrición, especialmente cuando hay dieta deficiente en proteínas. El cuerpo simplemente no tiene suficiente material proteico para degradar y por lo tanto genera menos urea. Entonces también puede reflejar ciertos problemas renales cuando los riñones no están eliminando la urea adecuadamente. En cambio, los valores elevados pueden aparecer en personas con una ingesta muy alta de proteínas o cuando el cuerpo está en un estado de catabolismo acelerado, es decir, cuando se están descomponiendo muchas proteínas, más de lo normal generalmente. Entonces, como ocurre en los casos de la fiebre alta, las infecciones graves o incluso después de cirugías importantes. Entonces, la urea no solo refleja el estado de los riñones, sino también refleja el balance entre lo que comemos, lo que se degrada y lo que se elimina. Ya vemos la importancia de esta, ¿verdad? Entonces, haciendo este examen, nos damos cuenta que va a ser muy útil también en los pacientes con estados clínicos complejos. Pasaremos ahora al nitrógeno ureico, también conocido como BUN. Se abrevia B mayúscula, U mayúscula y N mayúscula. Estas siglas en inglés representan la cantidad de nitrógeno ureico en sangre. Y si recordamos qué es el nitrógeno, pues es el producto final que se forma cuando nuestro cuerpo descompone las proteínas y su eliminación depende directamente del funcionamiento renal. Entonces, los valores normales de nitrógeno ureico van desde los 7 hasta los 20 miligramos por decilitro. Al igual que la creatinina y la urea, este parámetro nos ayuda a evaluar cómo están trabajando los riñones. Ahora bien, cuando el BUN está elevado, hay varias causas posibles. Una de ellas es la enfermedad renal, donde los riñones no van a filtrar bien. Y otra posibilidad va a ser el ataque cardíaco, donde se afecta el flujo sanguíneo hacia los riñones y esto impacta su función claramente. Y también puede subir si hay niveles excesivos de proteínas en el tubo digestivo, como ocurre en las hemorragias gastrointestinales, donde se reabsorben grandes cantidades de proteínas degradadas. Entonces, en definitiva, el BUN es un marcador sensible, pero inespecífico, que siempre debe interpretarse en conjunto con otros datos clínicos, especialmente la creatinina, para poder entender el panorama complejo de la función renal. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la transaminasa GOT. También se le conoce como transaminasa AST o aspartato de aminotransferasa, y de esta vamos a decir que es una enzima clave para evaluar daño en órganos vitales. Hoy entenderemos su importancia, valores normales y en qué nos indica cuando sus niveles están elevados. Sobre los valores normales podemos decir que estos oscilan entre los 5 y las 32 miliunidades por mililitros. Entonces, esta enzima está presente en casi todos los órganos, pero se concentran principalmente en el hígado, corazón y músculo. Un detalle crucial, la GOT se encuentra dentro de las células, por lo que si aparece elevada en la sangre es señal de que ha habido destrucción celular. Exacto. Entonces, entre sus causas de aumento vamos a tener principalmente las enfermedades hepáticas como la hepatitis, la cirrosis o el daño por alcoholismo. Pero también puede aumentar en casos de pancreatitis o incluso infartos de miocardio,
ya que el corazón también la libera al dañarse. Un paciente con hepatitis aguda que tenga los niveles de GOT superiores 10 veces al valor normal nos alerta de una inflamación hepática severa. Sin embargo, la GOT no es específica del hígado, por eso siempre se analiza junto a otras enzimas como la GPT, cuya elevación sí es más indicativa del daño hepático. La relación entre ambas ayuda a poder diferenciar, por ejemplo, un problema hepático. Bueno, continuando con la transaminasa GOT, pero en esta ocasión hablando sobre los niveles disminuidos, como podemos ver en esta diapositiva. Recordemos que su elevación indica daño celular, pero ¿qué ocurre cuando sus niveles están por debajo de lo normal? Recordando que sus valores normales son de entre 5 a 32 miliunidades por mililitros. Entonces, mientras que un aumento, como lo acabamos de mencionar, señala la destrucción celular, los niveles bajos se asocian con condiciones metabólicas o sistémicas, aunque son menos comunes. Pero vamos a ver 3 en esta diapositiva, que sería la cetoacidosis diabética, el embarazo y la insuficiencia renal. Entonces, en pacientes con diabetes descompensada, la cetoacidosis puede reducir la transaminasa GOT debido a alteraciones en el metabolismo energético y la función mitocondrial, mientras que durante el embarazo es posible observar niveles bajos. Esto va a ser relacionado por cambios hormonales y hemodilución. En las enfermedades renales, bueno, sabemos que en la insuficiencia renal crónica va a haber una disminución de transaminasa GOT y esto puede reflejar un trastorno en la producción o liberación de enzimas. Por ejemplo, si tenemos un paciente con diabetes tipo 1 y cetoacidosis y también que pueda presentar una GOT, digamos, una GOT entre 3 miliunidades por mililitro, nos alertaría sin duda alguna sobre su estado metabólico crítico. Entonces podemos decir que a diferencia de la elevación de estos niveles, los niveles bajos no suelen ser prioritarios en el diagnóstico, pero su hallazgo nos obliga a descartar estas condiciones subyacentes, especialmente en contextos como embarazo o diabetes mal controlada. Ahora vamos a continuar hablando en esta diapositiva sobre la transaminasa GPT, también conocida como alanina aminotransferasa. A diferencia de la anterior, esta enzima es más específica del hígado, entonces se convierte en un marcador clave para diagnosticar daño hepático. Viendo sus valores normales, nos vamos a dar cuenta que es entre 7 y 33 miliunidades por mililitros. Y al estar presente principalmente en el hígado, su aumento en sangre es un fuerte indicador, como lo mencionamos, de daño hepático, ya que se libera cuando las células del hígado se inflaman o se destruyen. A diferencia de la GOT, que se puede elevar por problemas cardíacos y hasta musculares, la GPT es mucho más específica para el hígado. Entonces, pero claramente la vamos a encontrar en causas de niveles aumentados. Ahora vamos a hablar sobre la anemia hemolítica, cirrosis y el cáncer del hígado. En la anemia hemolítica, la destrucción de glóbulos rojos puede liberar GPT, aunque no es lo más común, pero aquí el contexto clínico es clave. En la cirrosis, pues es daño hepático, ¿verdad? Daño hepático crónico, se eleva la GPT, pero a medida que la enfermedad avanza, los niveles pueden disminuir. Ilógico, ¿verdad? No, pues esto es debido a que va a haber una pérdida en las células hepáticas. Y ahora, hablando sobre el cáncer de hígado. También causa elevaciones significativas de GPT, especialmente en tumores que destruyen el tejido hepático sano. Un ejemplo práctico es, digamos, un paciente con hepatitis viral aguda que podría presentar niveles de GPT 10 veces superiores al límite normal. Esto claramente nos confirmaría entonces una lesión hepática activa,
nos damos cuenta de la relevancia en la actividad clínica que tiene, ¿verdad? Entonces, la GPT es una de las pruebas más sensibles para detectar daño hepático temprano, incluso antes de que aparezcan síntomas. Sin embargo, siempre debe analizarse junto con otras pruebas como la transaminasa GOT, la fosfatasa alcalina o la bilirrubina para un diagnóstico preciso. Y ahora vamos a pasar a bilirrubina. De la bilirrubina vamos a decir que nos va a ayudar a diagnosticar condiciones como ictericia o enfermedades hepáticas. Podemos ver en la diapositiva que hay dos formas de ser medida y dos valores. Uno va a ser la bilirrubina directa, que sus valores normales van a ser de 0 a 0.3 miligramos por decilitro. Y la bilirrubina total, que es la suma de la bilirrubina directa e indirecta, y sus valores van a rondar entre los 0.3 a 1.9 miligramos por decilitro. Podemos decir que un aumento de estos valores puede indicar problemas en el hígado, también en la vesícula biliar o en la destrucción acelerada de glóbulos rojos. Pero, ¿cómo se produce la bilirrubina? Bueno, hay que recordar que los glóbulos rojos contienen hemoglobina. Esta, cuando se degrada, se divide en un grupo hemo y en un grupo globina. Y aquí nos interesa el grupo hemo, que se transforma en bilirrubina no conjugada, o sea, bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta viaja por la sangre unida a la albúmina hasta llegar al hígado. En el hígado se conjuga con ácido glucurónico, convirtiéndose así en bilirrubina directa, que esta va a ser soluble en agua y puede excretarse. Recordemos que para poder realizar el proceso de excreción en los riñones se necesita que los compuestos sean más hidrofílicos, porque los compuestos lipofílicos se pueden reabsorber. Ahora, entonces, cuando este proceso falla, aparece la ictericia, un síntoma en el cual vamos a ver la piel del paciente amarilla. Y la bilirrubina indirecta alta va a sugerir anemia hemolítica, es decir, exceso de destrucción de los glóbulos rojos, mientras que la bilirrubina directa alta va a indicarnos obstrucción biliar o enfermedad hepática y también hepatitis, hablando sobre enfermedad hepática. Entonces, podemos decir que es importante realizar los dos tipos de medidas, las dos medidas. Entonces, ¿por qué? Porque si un paciente tiene ictericia, hay que medir de ambas maneras la bilirrubina. Y de esta manera nosotros vamos a obtener si el problema está antes, dentro o después del hígado. Ahora en esta diapositiva vamos a hablar sobre la bilirrubina directa. La bilirrubina directa se eleva por encima de los 0.3 miligramos por decilitro. Entonces, en este momento estamos entrando en el territorio de las enfermedades hepatobiliares y exploraremos tres específicamente. Recordemos que la bilirrubina directa es igual a decir bilirrubina conjugada, bilirrubina soluble y bilirrubina ya procesada por el hígado. La obstrucción de las vías biliares es la causa más frecuente de bilirrubina directa elevada, ya sea por cálculos, tumores o estenosis. Y el mecanismo consiste en que la bilis no puede fluir de manera directa al intestino, dando como resultado bilirrubina conjugada regurgitada hacia la sangre. Entre las claves diagnósticas vamos a tener ictericia con coluria. Esto quiere decir orina oscura, y acolia, que se hace referencia a las heces pálidas, acompañada de fosfatasa alcalina. Entonces, si tenemos un paciente con un dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia, a la ecografía nos muestra un cálculo impactado en el coledoco, esto va a ser la obstrucción más clásica. Hablando ahora sobre la cirrosis hepática, ya la cirrosis en etapa avanzada, por la fibrosis distorsiona la arquitectura hepática, impidiendo así la excreción de la bilirrubina conjugada. Ahora hablando sobre el síndrome de Dubin-Johnson, es una causa rara y benigna de hiperbilirrubinemia conjugada por un defecto genético en la excreción de la bilis. Entonces, la bilirrubina directa elevada aquí es de 2.5 miligramos por decilitro, sin otros trastornos hepáticos.
el hígado, al realizarle la biopsia, vamos a observar que es de color negro. ¿Esto por qué? Por acumulación de pigmentos. Y en las pruebas de función hepática normales. Entonces vamos a decir que mientras la obstrucción biliar es una urgencia, Dubin Johnson solo quiere una explicación al paciente. Vamos a entrar a los electrolitos, a los niveles de electrolitos normales. Esta diapositiva presento aquí un cuadro que es solamente una introducción de los valores normales que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que serían pues los electrolitos principales que vamos a ver son sodio, cloro, potasio, calcio, fósforo y magnesio. El sodio con un valor de 135 a 145 miliequivalentes por litro, el cloro con un valor de 96 a 106 miliequivalentes por litro, el potasio con un valor de 3.7 y 5.2 miliequivalentes por litro, el calcio de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, el fósforo de 2.4 a 4.1 miligramos por decilitro y el magnesio de 1.7 a 2.2 miligramos por decilitro. Este es una introducción, ¿verdad?, de los electrolitos que ya veremos ahorita con más detalle. Y ahora entrando con el sodio, vamos a tener que preguntarnos primero qué es el sodio. Y vamos a decir que el sodio es el electrolito clave para la osmolaridad y el balance hídrico. Hoy entenderemos sus valores normales, que como lo mencionamos anteriormente son de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Entonces, como sus alteraciones, la hiponatremia y la hipernatremia, que nos revelan problemas críticos en el manejo de fluidos. Entonces, las causas principales de hiponatremia van a ser la pérdida excesiva de sodio y el exceso de agua diluyendo el sodio. En la pérdida excesiva de sodio vamos a tener los vómitos, diarrea o insuficiencia suprarrenal. Ejemplo de esto es la enfermedad de Addison, donde la falta de aldosterona impide la retención renal de sodio. En el exceso de agua diluyendo el sodio vamos a tener la condición CADH, que es secreción inapropiada de ADH, y el agua se retiene pues sin control, como en tumores. También en la insuficiencia renal avanzada o polidipsia psicogénica, que sería el consumo compulsivo de agua. En la hipernatremia vamos a tener la pérdida de agua o exceso de sodio. ¿Cuáles serían las causas principales? Pues la pérdida excesiva de agua y el exceso de sodio. En la pérdida excesiva de agua es una deshidratación generalmente grave, y esto generalmente lo sufren más los ancianos que no beben agua. También se presenta en las quemaduras extensas o diabetes insípida. Y los excesos de sodio se van a presentar en la administración accidental de soluciones hipertónicas, por ejemplo, suero salino al 30%, y también vamos a tener hiperaldosteronismo, que es la retención renal de sodio y pérdida de potasio. Entonces, las claves diagnósticas para poder diferenciar esto son hiponatremia, se tiene que evaluar el volumen extracelular, donde se encontrarán edemas y presión arterial. Y en la hipernatremia se debe de preguntar por la ingesta hídrica. En esta diapositiva vamos a continuar con el cloro. Este es un electrolito esencial para el equilibrio ácido-base y la osmolaridad. Entonces, los valores normales rondan entre los 96 miliequivalentes por litro y los 106 miliequivalentes por litro. Entonces vamos a hablar sobre la hipocloremia. Generalmente se da por pérdidas gastrointestinales, ya que los vómitos prolongados o la aspiración gástrica, generalmente esto postquirúrgico, es donde se pierde ácido clorhídrico gástrico. También vamos a tener pérdidas renales, ya que los diuréticos de asa, como la furosemida o acidosis tubular renal, también se implican las alteraciones metabólicas, como la alcalosis metabólica, ya que el cloro baja para compensar el bicarbonato alto, o también vamos a tener insuficiencia suprarrenal. En la hipercloremia es un exceso de balance, ¿verdad? Las causas principales son deshidratación, ya que la pérdida de agua libre, por ejemplo en quemaduras, concentra electrolitos. La acidosis metabólica, ya que por ejemplo la cetoacidosis diabética, o insuficiencia renal,
el cloro va a aumentar para compensar la pérdida del ion bicarbonato. En casos claves como el paciente diabético, por ejemplo, con 110 miliequivalentes por litro de cloro, se puede sospechar acidosis hiperclorémica por pérdida de bicarbonato. Y vamos a tener que tiene una estrecha relación con el sodio y el ácido base, recordando que el cloro sigue al sodio en la deshidratación. Entonces, hablando ahora sobre lo que sería el calcio, vamos a decir que el calcio es un mineral muy importante porque va a participar tanto en la contracción muscular como en la coagulación. De estos electrolitos que mencionamos, el calcio es el único mineral que participa en los factores de la coagulación y también participa en la transmisión nerviosa. Entonces podemos decir que el 99% del calcio está localizado en los huesos, pero el 1% restante se encuentra en la sangre, y esto está regulado por la hormona paratiroidea, la vitamina D y la función renal. Hablando sobre hipocalcemia, que vamos a llamar a todo aquel valor menor que 8.5 miligramos por decilitro, y esto puede ser causado por déficit de vitamina D, ya que habría una baja absorción y por ende un raquitismo u osteomalacia. También el hipoparatiroidismo, ya que tras la cirugía, por ejemplo, de tiroides, vamos a tener el famoso signo de Trousseau. Por ejemplo, en un ejemplo clínico, las mujeres con parestesias y manos, por decirlo, agarrotadas, encuentran un valor, ¿verdad?, de calcio generalmente de 6.8 miligramos por decilitro. Mientras que en la hipercalcemia vamos a encontrar los valores superiores a 10.5 miligramos por decilitro. ¿Y esto por qué? Mencionando y por lógica a lo que ya dijimos anteriormente, aquí va a ser el hiperparatiroidismo primario. La hormona paratiroidea se encuentra alta, entonces hay pérdida ósea y se pueden encontrar hasta cálculos. Exceso de vitamina D o calcio por suplementos, ¿verdad?, o enfermedades como la sarcoidosis y las neoplasias, ya que se genera una destrucción ósea y por ende el calcio aumenta a 13 miligramos por decilitro, generando a veces un coma. Pero ¿cómo vamos a diferenciar prácticamente clínicamente esto? Pues vamos a decir que la hipocalcemia la vamos a encontrar con parestesias, espasmos y convulsiones, y la hipercalcemia con poliuria, constipación y confusión. Corregir el calcio, ¿verdad?, es el tratamiento según albúmina. Siguiendo con lo que sería el fósforo, vamos a decir que este es esencial para el ATP, para la función muscular y para los huesos. Los niveles normales van a rondar entre los 2.5 y los 4.5 miligramos por decilitro. ¿Y quiénes regulan esto? Lo regulan la hormona paratiroidea, la vitamina D y el calcio. Entonces, el 85% del fósforo se encuentra en los huesos, pero el otro 15% es esencial, vital para la función celular. Las hipofosfatemias vamos a decir que es todo valor menor a 2.5 miligramos por decilitro. Y se causan, ¿por qué? Por ejemplo, metástasis ósea, que se genera un consumo local de fósforo, y esto va a provocar niveles más bajos. También vamos a hablar sobre la cetoacidosis diabética, ya que esta genera un déficit oculto que emerge con insulina. Y un ejemplo de una hipofosfatemia es un alcohólico desnutrido con fosfato de 1.2 miligramos por decilitro. Vamos a tener que este paciente tiene riesgo de rhabdomiolisis y un fallo respiratorio. La hiperfosfatemia vamos a decir que es todo valor mayor que 4.5 miligramos por decilitro, generalmente generado por el hipoparatiroidismo, ya que sin hormona paratiroidea el riñón retiene fósforo, la vitamina D en exceso, que también aumenta la absorción intestinal. Entonces, para identificar generalmente si es una hipofosfatemia o una hiperfosfatemia, vamos a tener que la hipofosfatemia se muestra como debilidad
anemia y convulsiones. Generalmente esta debilidad lo vamos a ver en las personas mayores, que son quienes más padecen de la hipofosfatemia. Y en la hiperfosfatemia se manifiesta como prurito, calcificaciones, hipocalcemia secundaria, y el tratamiento va a hacer fosfato intravenoso si es menor que 1.0 miligramos por decilitro. Hablando sobre el magnesio, vamos a decir que sus valores normales rondan entre los 1.7 y 2.2 miligramos por decilitro. ¿Qué podemos decir de este? Que es vital para más de 300 reacciones en el cuerpo. Participa en el control neuromuscular y el ritmo cardíaco también. Entonces, generalmente el magnesio es el electrolito olvidado, pero el 60% de los pacientes críticos tienen déficit. Hablando sobre la hipomagnesemia, todo valor menor que 1.7 miligramos por decilitro. Las causas principales van desde las pérdidas gastrointestinales, por diarrea y alcoholismo. También se da por las pérdidas renales, en el uso de diuréticos, y también se genera en los síndromes tubulares. También va a suceder en la mala absorción, casos como celiaquía y pancreatitis. Los síntomas de esta van a ser temblores y resistencia al potasio. Si un paciente alcohólico con arritmia ventricular y magnesio de 1.2 necesita tratamiento intravenoso urgente, en este caso sulfato de magnesio. En la hipermagnesemia es todo valor mayor a 2.2 miligramos por decilitro. Las causas van a ser insuficiencia renal, acidosis diabética, ¿verdad? Y también la insuficiencia renal más antiácidos con magnesio, el hipotiroidismo y la enfermedad de Addison. Los síntomas van desde la hipotensión, la debilidad y el bloqueo auriculoventricular. El manejo de este va a ser con gluconato de calcio intravenoso y diálisis en los casos que ya es verdaderamente grave. Vamos a decir entonces que el magnesio es como el aceite del motor, porque si falta, todo falla. Hablaremos ahora de líquido cefalorraquídeo. Como tenemos en este cuadro todos los valores normales. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? Vamos a decir que es como una ventana al sistema nervioso central, y analizarlo nos permite detectar infecciones, hemorragias, enfermedades inflamatorias y tumores. Cada parámetro tiene un valor clínico directo. Esto sí, sabemos leerlo. En el cuadro vamos a ver la apariencia. Nos dice que es transparente, sin color, normalmente sin turbidez. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros el color del líquido cefalorraquídeo? Pues se realiza una punción lumbar a nivel de L3 y L4. ¿Por qué entre estos niveles? Porque es aquí donde ya la médula espinal ha terminado y queremos evitar una punción. Entonces es a partir de aquí donde nosotros podemos analizar este parámetro. Transparente significa normal, turbio significa una infección, generalmente de tipo bacteriana, y xantocrómico significa que ha habido una hemorragia antigua o una hiperbilirrubinemia. Hablando sobre el conteo de células, que es de 0 a 5 por milímetro cuadrado, normalmente decimos que todas son mononucleares. Se encuentran 0 eritrocitos. Y entonces aquí vamos a decir que si los neutrófilos se disparan, habrá una meningitis bacteriana. Si los linfocitos están disparados, hay una meningitis viral o tuberculosa. Y si los eosinófilos están disparados, hay parásitos o puede ser causada por fármacos. Si el líquido cefalorraquídeo entonces es turbio y tiene unos 1500 neutrófilos, podemos pensar en meningitis bacteriana. Hablando sobre las proteínas, vamos a decir que el valor normal ronda entre los 15 a los 60 miligramos por decilitro. Se encuentran elevadas en infecciones, en Guillain-Barré y tumores. Entonces el aumento de esta nos va a sugerir una infección o una inflamación. Hablando sobre la glucosa, ahora vamos a decir que sus valores normales rondan entre los 50 a 80 miligramos por 100 mililitros.
o 2/3 de glucemia. Se encuentra baja en la meningitis bacteriana y en la meningitis tuberculosa. Los cloruros o el cloruro, 110 a 125 miliequivalentes por litro. Disminuye cuando en meningitis tuberculosa. El líquido cefalorraquídeo, si lo encontramos con un nivel de proteínas de 90, glucosa 30 y cloruro de 100, vamos a tener una sospecha muy clara de meningitis tuberculosa. Ahora, hablando de la deshidrogenasa láctica, si esta aumenta, sugiere una infección grave o neoplasia. Las bandas oligoclonales, su valor normal es de 0 a 1, no presentes en el suero pareado, y se encuentran positivas en enfermedades, dice, autoinmunes como esclerosis múltiple. Entonces, si las encontramos positivas, va a ser un signo totalmente claro de esclerosis múltiple. Hablando ahora sobre la glutamina, vamos a decir que esta se eleva en la encefalopatía hepática, que es útil en coma, sin causa clara. Entonces, la presión del líquido cefalorraquídeo, que es un dato olvidado generalmente, pero crucial, ya que generalmente ni siquiera dan el dato las literaturas de cuánto es, y es de 70 a 180 milímetros de mercurio. Esta va a aumentar cuando aumenta en hidrocefalia, tumor o meningitis, y cuando disminuye en una fístula de líquido cefalorraquídeo, y esta puede ser causada por un trauma o una cirugía. La interpretación rápida entonces de los patrones típicos, vamos a decirlos o mencionarlos, mejor dicho, así. En una meningitis bacteriana, los neutrófilos van a estar disparados, el color va a ser turbio, las proteínas van a estar aumentadas y la glucosa va a estar disminuida con respecto a los valores normales. En la meningitis viral, aquí el color va a ser claro, los linfocitos están aumentados, las proteínas normales están aumentadas y la glucosa normal también. Mientras que en la meningitis tuberculosa, el líquido es claro también, los linfocitos están aumentados, las proteínas también lo están, pero la glucosa y cloruros están disminuidos. En la hemorragia subaracnoidea vamos a encontrar xantocromía, es decir, eritrocitos persistentes y presión elevadas. Entonces vamos a decir que vamos a encontrar xantocromía por el color, eritrocitos persistentes, y recordemos que no es normal pues encontrarlos, y la presión va a ser elevada. La esclerosis múltiple, las bandas oligoclonales se van a encontrar positivas, no deberían de estarlo, las células normales aumentan. Entonces, ante cualquier cuadro neurológico agudo, sea fiebre, rigidez o alteración de conciencia, un análisis de líquido cefalorraquídeo puede ser un gran diagnóstico, no olvidando, ¿verdad?, que cada parámetro cuenta una historia. Entonces, por ende, debemos de analizarlos juntos, ya que nos dan el diagnóstico completo. Como pudimos ver, cada uno iba complementando otro, el color, el aumento de tal célula, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, como la presión y más, ¿verdad? Hasta aquí sería todo.